Oye, ¿no les pasa que de repente, así de la nada, te salta una pregunta como ¿y esto por qué es así? ¿O por qué siento esto? Cosas como ¿por qué nos clavamos tanto discutiendo si algo está bien o mal, si una decisión fue, pues, la correcta o no? O todavía más simple, ¿por qué una canción nos pega durísimo o una imagen nos parece increíble y otra, pues, nos da igual o hasta nos molesta? Son preguntas que andan flotando por ahí todo el tiempo, ¿verdad? Y justo ahí, fíjate, aunque no lo parezca, estamos como que rozando la filosofía. Hoy la idea es charlar sobre tres conceptos que quizás suenan un poquito, no sé, serios: lógica, ética y estética, pero que en realidad son como lentes que usamos todos los días para entender esas mismísimas preguntas. No es tanto desempolvar libros viejos, sino ver cómo estas herramientas nos ayudan a navegar el día a día. Totalmente, porque estas dudas no surgen en un salón de clases, no. Surgen viendo un meme que se hizo viral, o platicando con alguien, o hasta eligiendo qué serie ver en la noche. La idea es explorar juntos cómo estas corrientes de pensamiento, que parecen tan abstractas, pues, nos dan pistas para entender mejor por qué pensamos como pensamos, actuamos como actuamos y sentimos lo que sentimos. Esa es justo la intención. Ver estas ideas no como temas académicos, sino como parte de nuestra forma de experimentar el mundo, nuestras decisiones, nuestras reacciones. Es como ponerle nombre a cosas que ya hacemos, ¿sabes? Perfecto. Pues arranquémonos con la primera. La lógica. Pensemos en cómo explicábamos las cosas de niños. A lo mejor creíamos, o nos contaron, que la lluvia era, no sé, el cielo llorando. O que si te portabas mal, venía el coco. Explicaciones un poco mágicas, ¿no? Claro, es ese pensamiento que a veces llamamos mítico. Busca darle sentido al mundo a través de historias, de relatos, personifica fuerzas o explica fenómenos de manera simbólica. Y funciona, ¿eh? Tiene su propia coherencia interna. Exacto. Te da una respuesta, una explicación. Pero luego llega un punto, quizá en la adolescencia o un poquito antes, que empiezas a decir, a ver, espérate, ¿cómo que el cielo llora? Empiezas a buscar otro tipo de explicación, ¿no? Una que conecte causas y efectos de otra manera. Ese brinco de la historia mágica a preguntar, ¿pero por qué? Ahí es donde entra el pensamiento lógico, el famoso paso del mito al logos. Es como querer entender la estructura que hay detrás del fenómeno. Es un cambio fundamental, la verdad, en cómo nos aproximamos al conocimiento. Dejamos de aceptar la explicación que nos dieron y empezamos a construirla nosotros mismos, buscando razones, evidencias, conexiones, y la lógica es la herramienta, pues, la herramienta clave para eso. A mí me gusta pensar en la lógica como si fuera el Waze o el Google Maps del pensamiento. O sea, no te dice a dónde tienes que ir, eso ya lo decides tú. Pero sí te muestra las rutas posibles, te avisa si una calle está cerrada, o sea, si un argumento no lleva a ningún lado, te sugiere el camino más corto o te ayuda a evitar el tráfico de ideas confusas. Vaya, te ayuda a llegar a una conclusión de forma ordenada. Es una buena imagen, sí, porque la lógica, en esencia, se fija en la estructura del razonamiento. Le importa más cómo conectamos las ideas que si la idea de partida es la verdad absoluta o no. Quiere que el camino del punto A al punto B sea coherente, que tenga sentido internamente. Se pregunta, ¿esta conclusión se sigue realmente de estas premisas? O sea, el edificio del argumento está bien construido, aunque los ladrillos iniciales puedan ser, pues, discutibles. Precisamente. Y entender esto es súper útil hoy en día. Piensa en la cantidad de información, de discusiones que vemos en redes sociales, en las noticias. La lógica nos da herramientas para detectar cuando un argumento, aunque suene muy convincente, pues tiene fallas estructurales, lo que llamamos falacias. Ah, las famosas falacias. Como cuando en una discusión en línea, en lugar de debatir la idea, empiezan a atacar a la persona que la dijo. Exacto. Ese es un argumentum ad hominem, un ataque personal. O cuando alguien simplifica exageradamente el argumento del otro para que sea más fácil atacarlo. Esa es la falacia del hombre de paja. Las vemos por todos lados, neta. Reconocerlas no te hace dueño de la verdad, claro, pero sí te permite navegar esas conversaciones con más claridad, entendiendo no solo qué se dice, sino cómo se está argumentando, y si ese cómo es válido.
Es una habilidad de pensamiento crítico fundamental en esta época de tanta información. Queda claro. La lógica nos ayuda a ordenar el cómo pensamos. Pero, ¿y el cómo actuamos? Ahí la cosa se pone más compleja, ¿no? Ahí entra la ética. Y las preguntas son del día a día. ¿Qué es hacer lo correcto hoy? ¿Hay reglas fijas o todo es un gran depende? Ese es justo el corazón de la ética o la filosofía moral. Nace precisamente en esas encrucijadas, en esos momentos donde tenemos que decidir qué camino tomar, qué acción realizar. Y no suelen ser decisiones fáciles ni obvias, la verdad. Para nada. Pienso en cosas súper cotidianas. ¿Estás en un examen cañón? Le echas un ojo al de lado. O tienes la clave de Netflix o de otra plataforma. ¿Hasta dónde la compartes? Con tu familia, amigos, el amigo del amigo. ¿Dónde pones el límite, güey? ¿Y por qué? ¿O ves que en un grupo de WhatsApp empiezan a atacar a alguien o a compartir algo que sabes que es falso o dañino? Intervienes, te sales, te quedas callado. Son dilemas constantes. Y la reflexión ética es como meterse a explorar un bosque denso, ¿sabes? Lleno de senderos, algunos más claros, otros llenos de neblina, otros que parecen llevar a un buen lugar, pero terminan en un barranco. No hay un mapa único y definitivo para ese bosque. Me gusta esa imagen del bosque, porque a veces sientes que das vueltas en círculo o que cualquier camino que tomes tiene sus broncas. Totalmente. Y dentro de la filosofía moral, pues históricamente ha habido distintas brújulas, digamos, propuestas para navegar ese bosque. Algunos filósofos, como Kant, por ejemplo, se enfocaron mucho en las reglas, en el deber. O sea, hay principios universales que deberíamos seguir sin importar tanto las consecuencias. No mentir, por ejemplo, sería un deber, así. O sea, lo correcto es lo correcto y punto. Algo así. Algo así, sí. Otros, pensando más como Aristóteles, pusieron el énfasis en el carácter, en cultivar virtudes. La pregunta no es tanto ¿qué debo hacer?, sino ¿qué tipo de persona quiero ser? Buscan desarrollar la prudencia, la justicia, la valentía, para que, llegado el momento, actúes bien como de forma natural, por así decirlo. Como entrenar un músculo moral, digamos. Podría decirse así. Y hay otra perspectiva importante, el consecucionalismo, el utilitarismo, es su forma más conocida. Este dice, lo que importa son los resultados. La acción correcta es la que produce el mayor bien para el mayor número de personas. Ahí tienes que calcular, prever las consecuencias. Claro, y cada enfoque te puede llevar a conclusiones distintas en la misma situación. Con lo de compartir la clave de Netflix, por ejemplo. El del deber diría, robar es robar, aunque sea poquito, no está bien. El de las virtudes preguntaría, ¿es generoso compartir? ¿Es prudente hacerlo con todos? Y el consecucionalista diría, ¿a quién perjudica realmente? ¿Genera más felicidad o más problemas? Exacto. Y esto se conecta con debates actuales muy intensos. Pensemos en la cultura de la cancelación en redes. ¿Es ético participar en un linchamiento digital, aunque creas que la persona hizo algo mal? ¿Qué enfoque estamos usando ahí? ¿El de las reglas? ¿Hizo algo mal? ¿Merece castigo? ¿El de las consecuencias? ¿Hay que exponerlo para proteger a otros? ¿Y dónde queda la reflexión sobre la justicia, la proporcionalidad, el derecho a réplica? La ética no nos da respuestas de manual, pero sí nos invita a hacernos estas preguntas difíciles, a sopesar los distintos valores en juego, a justificar nuestras decisiones más allá del porque sí o porque todos lo hacen. Nos empuja a ser más conscientes y responsables de nuestros actos, creo yo. Uf, sí que es un bosque denso, sí. Y nos queda la tercera área, la estética. Que, la verdad, la palabra suena medio, no sé, a salón de belleza o a filtro de Instagram. Suele asociarse a eso, ¿verdad? A lo superficial. Pero, filosóficamente, la estética es mucho más amplia y profunda. Claro, porque si lo piensas, ¿qué conecta una canción de reggaetón que no puedes dejar de bailar con, no sé, la noche estrellada de Van Gogh o con el diseño de los tenis que todo mundo quiere traer ahora? Parecen cosas súper distintas. A primera vista sí, pero todas tienen algo en común. Nos generan una reacción.
Nos atraen, nos repelen, nos emocionan, nos hacen pensar, nos provocan algo a nivel sensible, emocional o intelectual. Y ahí entra la estética filosófica, ¿no? A preguntar ¿por qué? ¿Por qué esto me parece bello o interesante o conmovedor o simplemente cool? ¿Y por qué aquello me parece feo o aburrido o pretencioso? Exactamente. Aunque la gente ha reflexionado sobre la belleza y el arte desde siempre, ya Platón y Aristóteles tenían ideas muy marcadas sobre el tema. La estética, como disciplina filosófica más formal, surgió por ahí del siglo XVIII y busca entender esa experiencia particular que tenemos ante ciertos objetos o fenómenos. ¿Qué es la belleza? ¿Es objetiva? ¿Está en el objeto? ¿O es puramente subjetiva? ¿Está en el ojo del que mira? ¿Qué hace que algo sea considerado arte? ¿Qué función cumple? Y es curioso cómo esas preguntas siguen vivitas y coleando hoy. Discutimos si lo que hace un influencer en TikTok es arte o puro marketing, si un meme puede tener valor estético o si la inteligencia artificial puede crear arte genuino. Son las mismas preguntas de fondo, pero aplicadas a fenómenos nuevos, ¿no? Totalmente. La estética nos invita a analizar nuestros propios juicios de gusto. ¿Por qué valoramos ciertas cosas como bonitas o feas? ¿Qué criterios usamos, aunque no seamos conscientes de ellos? ¿Valoramos la originalidad, la habilidad técnica, la capacidad de expresar una emoción, la crítica social, la simpleza, la complejidad? Hay muchos factores. O a veces valoramos algo solo porque está de moda, ¿no? O porque es caro. También. La estética también analiza cómo los factores sociales, culturales e históricos moldean nuestros gustos. Lo que se consideraba bello en el Renacimiento no es lo mismo que lo que se valora en el arte contemporáneo o en la cultura pop actual. Piensa en cómo ha cambiado el ideal de belleza corporal a lo largo del tiempo, por ejemplo. O cómo una canción que hoy es un clásico, en su momento fue considerada ruido o hasta una amenaza a la moral. Como el rock and roll o el jazz en sus inicios que mencionabas. Exacto. La estética no solo pregunta por la belleza ideal, sino por la experiencia real que tenemos con las cosas que nos rodean, desde una pieza de museo hasta el diseño de una app o la atmósfera de un lugar. Intenta entender qué nos mueve, qué nos atrapa sensorialmente y por qué reaccionamos como reaccionamos ante esas experiencias. Entonces, si juntamos las piezas, tenemos la lógica, como esa estructura para pensar con claridad, la ética como la brújula para navegar las decisiones morales, y la estética como la lupa para entender por qué valoramos y sentimos lo que sentimos ante ciertas experiencias. Parece que la filosofía no está en un pedestal académico, sino aquí mismo, en la conversación, en la vida. Definitivamente, no es un conjunto de respuestas cerradas para nada. Es más bien una actitud de pregunta constante. Una caja de herramientas conceptuales para explorar nuestra propia vida, nuestras interacciones, lo que vemos, lo que consumimos, lo que nos preocupa. En la chamba, en la familia, con los amigos, en lo que posteamos o leemos en línea. Las preguntas lógicas, éticas y estéticas están ahí siempre, aunque no les pongamos esas etiquetas formales. Cuando discutimos si un argumento tiene sentido, si una acción fue justa o si una película nos gustó y por qué. El punto de charlar sobre esto no es volvernos expertos ni dar una clase magistral, ¿eh? Es más bien encontrar algunas claves, algunas pistas, para pensar un poco más a fondo sobre esas cosas que, como decíamos al inicio, nos topamos todos los días. Darle un poco de estructura a esas intuiciones o confusiones que a veces tenemos. Entender un poquito mejor el sistema operativo con el que funcionamos, ¿no? Algo así. Me gusta esa idea. Reconocer que la lógica, la ética y la estética no son asignaturas separadas en un examen, sino hilos que se entrelazan constantemente en nuestra experiencia del mundo y en cómo intentamos darle sentido. Bueno, entonces, para ir cerrando esta exploración inicial, nos llevamos la lógica como ese mapa para no perdernos en el laberinto de las ideas. La ética como esa exploración del bosque de las decisiones, buscando el mejor camino posible aunque no siempre sea el más fácil o claro. Y la estética como esa invitación a mirar y sentir con más atención, preguntándonos por qué nos atrae, nos repele o nos conmueve lo que nos rodea. Son como herramientas para llevar en la mochila cotidiana, ¿no? Exacto. Y quizá para dejar algo resonando, podríamos lanzar esta pregunta que conecta las tres áreas. Una pregunta un poco para pensar.
Si la lógica nos da la estructura, la ética la guía para la acción y la estética el valor de la experiencia, ¿qué pasa cuando entran en conflicto? Pensemos, ¿puede un discurso ser perfectamente lógico, impecable en su argumentación, pero defender algo éticamente terrible? ¿O al revés? ¿Puede una acción con muy buena intención ética ser completamente ilógica en su ejecución y causar más problemas? ¿Y qué lugar tiene el arte o la belleza que nos incomoda, que desafía nuestras normas éticas o nuestra lógica habitual? ¿Es válido, por ejemplo, sacrificar la ética por la estética? ¿O la lógica por la emoción? ¿Dónde se tensan esas cuerdas y cómo navegamos esas tensiones en el mundo real, en nuestro día a día? Ahí se pone interesante la cosa.